Bueno, Radio. vamos a arrancar la charla. Les presento a Mónica Delgado y a José Sarmiento. Los dos están al frente de la revista de Sigfilm. Y bueno, estamos como muy... yo cuando leí su manifiesto, que es lo que les envié por mail a aquellos que se inscribieron, cuando lo leí sentí que había algo que me interesaba muchísimo y que conectaba un montón con la propuesta que tenían y con la energía con la cual lo estaban haciendo, así que por eso los quería invitar a esta charla y compartirles su revista y que la conozcan y que se integren más y que la lean, porque está disponible en internet y hay que usar bien internet. Así que bueno, les dejo el espacio a los dos para que nos cuenten un poco y que charlemos, ¿no? Perdón, les recuerdo que cualquier inquietud, duda o cosa que quieran decir la van dejando en el chat, nosotros vamos leyendo y a medida que va transcurriendo la charla, vamos retomando las preguntas que fueron enviando por mail. Ahora sí, cedo la palabra. Bien, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación al ciclo. Desearle desde ya larga vida. Necesitamos más espacios como este para no solamente hablar del cine en sí, de las películas, sino del modo en cómo llegan las películas a nosotros, cómo podemos acceder a ellas y siendo, digamos, críticos, periodistas del cine, cómo podemos ayudar a crear estas nuevas vías de difusión, ¿no? Con José Sarmiento llevamos 8 años haciendo Desisfilm aquí en Lima, Perú. Partimos de un entorno aparentemente muy cinéfilo, o sea, a nivel latinoamericano, Perú tiene una de las revistas, ¿cómo decirlo?, más emblemáticas de la cultura cinematográfica, como fue Hablemos de Cine en los años 60, ¿no? Que bueno, tenía toda la intención callerista de ser una revista del calle de América Latina o algo así. La cuestión es que Perú estaba asociado mucho a esa cinefilia, no solamente por ese tipo de publicaciones sobre críticos como Isaac León Frías, como Ricardo Bedoya, digamos que son más o menos conocidos de la vieja crítica latinoamericana, sino también porque aquí está el mercado más grande de piratería de América Latina, que es Polvos Azules, ¿no? Que es es un mercado negro del cine, que en tiempos, cuando no había torrent, cuando no había lo que tenemos hoy, todas esas plataformas virtuales, se vio como un paraíso para miles de cinéfilos. Y decir miles no es una exageración, ¿no? Pero es un país que no tiene una escuela pública de cine, Perú no tiene una cinemateca, no tiene librerías especializadas de cine, no tiene escuelas de cine, ni siquiera privadas. O sea, hay institutos, hay academias, hay escuelas de comunicación audiovisual, pero en cine, en todo sentido, del audiovisual, no hay, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto un poco apático a lo que debería ser, digamos, un fomento al cine es que surge de Cisfilm, ¿no? Como respuesta no solamente a que sí hay un público cinéfilo, sino también porque hay mucha semilla, digamos, de cinefilia para poder hacer cosas de tipo, ¿no? Más o menos ese contexto, a grueso modo, José les puede contar cómo nació Desisfilm, o sea, a partir de qué, y quiénes, y cómo, y cuándo, y dónde, ¿no? José. Sí, bueno, ha sido un poco paradójico el desarrollo o la llegada de otro tipo de cinematografías al país, con respecto a lo que decía Mónica, que existe un gran mercado negro dentro del Perú, entonces no había forma, es casi inescapable que una persona con interés en el cine underground, independiente, cinearte, inclusive experimental, pudiese al alcance de su mano estar completamente rodeado, ¿no?, de esta oferta cinematográfica que sucedía en el underground, digamos, ¿no?, centros comerciales medios clandestinos. Y paradójicamente cuando esto ocurre, que ya
son más de 10 años, de repente hasta 20, no sé, Mónica me corregirá, pero más o menos esa es la época en la que estamos hablando. Cuando ocurre esto, donde de pronto todos los tipos de cinematografía de distintas partes del mundo se nos hacen accesibles acá en Lima, en Perú. eh, la respuesta que nosotros pensábamos que iba a existir de parte de la crítica cinematográfica era que iba a haber una cierta amplitud, ¿no? Una apertura de mirada hacia estos nuevos materiales que estaban llegando. Eh, entonces nosotros hace 8 años, como dice Mónica, se nos presentaba esta oportunidad ante la realidad que era que a pesar de que teníamos todo esto, este nuevo material disponible para empezar a comentar, a hablar, a pensar en la imagen en movimiento, en sus distintos momentos históricos y demás, y las cosas nuevas que estaban llegando, no sentíamos una respuesta de parte de la crítica especializada, digamos, de alguna forma, ¿no? Y no porque no existieran nuevas plataformas, de hecho empezaron a ver los primeros blogs de cine, las primeras páginas web y digamos, los críticos con mayor trayectoria seguían aún en los medios impresos, pero no hubo ese cambio de perspectiva que nosotros queríamos, que era el empezar a hablar de un cine diferente, distinto, ¿no? No solo a partir de cine regional o cine de Latinoamérica en general, sino también simplemente nuevas propuestas estéticas y narrativas y nuevo cine que iba llegando al país. Eso se congeló y entonces en el año 2012, eh, ya con Mónica, conversando acerca de estas inquietudes que venían rondándonos hace mucho tiempo, o sea, desde años anteriores, con unas cervezas nos decidimos a empezar este proyecto, que era simplemente esta gran energía que teníamos por el hecho de que necesitábamos proyectar una voz sobre este nuevo tipo de cine al que estábamos teniendo acceso y del que nadie estaba hablando, ¿no? Dentro de la escena local. Y a partir de eso es que nace este proyecto, ¿no? Inclusive nace con una mirada de no solo verlo desde dentro, es decir, desde nuestro país, sino también contar con la mirada de gente de otras partes del mundo. Nuestro inicio fue muy colaborativo y de experiencias de gente de todos lados, del Reino Unido, Italia, otras partes de Latinoamérica, que confluyeron para, digamos, empezar a hablar del cine en otra forma, ¿no? Dentro del local. Y también estuvo definitivamente también la intención, porque desde que empezamos Lesis Film, el proyecto estuvo contemplado para ser un proyecto bilingüe y hasta el día de hoy lo es. Tenemos una versión en inglés y otra en español. A veces los contenidos se cruzan, a veces van por su lado, pero también existía esa intención, ¿no? De no solamente buscar ese espacio para hablar del cine que nos interesaba, sino también que esa voz saliera fuera del país, ¿no? Que era algo que tampoco sucedía, ¿no? Entonces la crítica también era de repente muy localista y se seguía además concentrando en las producciones de la cartelera. Al día de hoy, diría yo, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero digamos que eso fue el punto de partida y ya en estos 8 años hemos pasado por distintas experiencias y, digamos, nuestro staff, entre comillas, ha sido gente, chicos hemos, que hemos encontrado, digamos, entre conversaciones, ideas a distintos ciclos de cine o funciones que tenían como decía Mónica, había una sed, una cinefilia ahí muy latente. Y estos mismos chicos fueron los que fuimos integrando a la revista y los que también ahora escriben con nosotros, ¿no? Que de hecho también es otra generación de cinéfilos y eso también es muy gratificante también saber que a partir de nuestro esfuerzo se fue generando toda esta corriente de una nueva cinefilia que estaba tratando de explorar distintos lados y que ahora parte de ella también forma parte de nuestro equipo. Así que es un pequeño, largo resumen de lo que ha sido nuestro proyecto hasta el día de hoy.
Bueno, si quieren puedo arrancar con una de las preguntas que nos enviaron. La primera es el trabajo de Ámbar. ¿Querés hacerlo vos, Ámbar? El trabajo de la curaduría y diálogo con el espectador de cine latinoamericano. ¿Querés agregarle algo más a esta consulta que nos acercaste? No. Pensemos, bueno, esto, el trabajo de la curaduría en relación, el diálogo con el espectador de cine latinoamericano, ¿no? Ujú. La curaduría, sí. Moni, te doy la palabra. Sí, desde la experiencia de la revista podemos decir de que siempre hemos tenido en cuenta a quién nos dirigimos, ¿no? No pensamos la crítica solamente como, voy a compartir mi opinión de la película eh, porque sí, ¿no? No, creo que nosotros hacemos un ejercicio crítico que sí pertenece a una línea editorial clara y política de la revista, que es la elección de la película pertenece así a una decisión incluso grupal, ¿no? No es que la elección que hagamos de determinados festivales, las películas que decidimos de determinados festivales sobre qué escribimos, y también en Decifil no solamente nos dedicamos a la crítica, digamos, escrita, ¿no? Hacemos videoensayos, hacemos curadurías de muestras, o sea, por ejemplo, en estos días con José y con Nicole Brenes, que es la crítica francesa forma parte del comité editorial de Decifil. Por ejemplo, junto a ella pensamos un ciclo para hacerlo presencial. Ese ciclo se realizó en el 2017, si no me equivoco, o 2018, ¿no? Entonces, este 2018. ciclo, 2018, era sobre mujeres y política. ¿Y cuál era más allá de mujeres y política, que puede ser ultra genérico, que unía estos films? Eran justamente los temas de distribución, ¿no? Películas muy mm, que se pasaron en algunos festivales, que tuvieron un ciclo de exhibición muy reducido. Incluso pusimos un par de películas que estuvieron censuradas en Tailandia, las películas de Ikei, esta cineasta tailandesa que hizo dos películas que sufrieron la censura de un gobierno dictatorial. Pues en Tailandia nadie puede hacer cine porque quiere, ¿no? O sea, es un cine que tiene mucho control, como el de China, ¿no? Y, por ejemplo, pusimos esas películas, ¿no? Y no estábamos pensando solamente en un espectador eh, ahí tenemos que pensar en un espectador sí limeño, en un espectador interesado en estos documentales. Todos eran documentales, por ejemplo, porque la figura del lector o del espectador va cambiando. No es que estemos pensando en algo inmutable, ¿no? Si es una muestra, tiene un público; si es un escrito, también tiene otro; si es un video ensayo, también, ¿no? Nosotros en Decifil tenemos un público mixto, es un público que otros valoramos porque, sobre todo porque nosotros compartimos muchas películas que incluso han tenido, por ejemplo, cero exhibición, que nunca se han visto en ningún festival o que no se han visto aún, ¿no? Muchas veces nos escriben y nos dicen, oye, esa película, ¿dónde la veo? Se pasan de snob, esa película nunca la voy a ver, pero no se dan cuenta de que nosotros también podemos abrir de alguna manera, podemos ser un punto de partida para lograr la exhibición de una película. La película no nace cuando el director necesariamente coordina con su productora o coordina con su sala de exhibición alternativa. Muchas películas no tienen esa fortuna, no tienen esa suerte. Muchas películas simplemente las hace el director y las tiene ahí porque el director probablemente es un joven de 20 años o un cineasta probablemente de larga trayectoria, pero que dice, oye, Desi Phil, tengo un cortometraje y se los doy, como el caso de Stephen Brummer, ese cineasta experimental canadiense, o de Jacques Percont, este cineasta francés, que nos dice, chicos, ¿sabes qué? Me gustaría que el corto lo saquen ustedes, y nosotros no solamente ponemos el link y ya chao, hacemos un texto que, digamos, da una perspectiva de cómo vemos la película, de cómo la queremos transmitir a los espectadores, ¿no? Es un asunto, creo yo, más complejo que agarrar y escribir un texto, ¿no? Es como, ay, sí, esa oportunidad, ¿no? En Decifil
hay algo importante, ¿no? Que es romper con este ciclo vicioso que atormenta, creo que toda la historia del cine, y creo que es un mal que gobierna a muchos críticos y periodistas, que es el sometimiento total a la cartelera, ¿no? Siempre estaban pensando, o sea, como dijo José hace un rato, acá hemos tenido todas las facilidades del mundo a través de la piratería, hemos tenido antes que nadie la piratería de lo último de Sam Milian, no sé, pues lo último de Kiki Du, estás hablando hace 20 años, ¿no? Pero tú no encontrabas ningún texto sobre ellos, a pesar de que las películas se veían, se disfrutaban y todo el mundo decía, uy, me encantó, pero eso no tenía cabida en ningún medio, porque en el medio estaba pues la última película de la Marvel, o sea, entonces sí había un poco de cinismo, creo yo, de no fomentar una nueva oportunidad para que los espectadores puedan conocer no solamente el cine que hay en otros países europeos, asiáticos, ¿no? Africanos, sino de Latinoamérica, ¿no? Y creo que eso yo requiere un poco de convicción y deshacerse de algunos mecanismos del mercado, ¿no? Que eso es lo difícil. Y no estoy hablando del desmedro del mercado, porque de mercado la gente tiene que vivir y el sistema del cine se sostiene en gran parte en ello, pero a esas alturas hay alternativas, ¿no? Y hay creatividad en cómo lograr dar a conocer las películas, ¿no? Creo que yo centraría esa ruta curatorial, ¿no? No sé, Pepe, si quieres agregar algo o dar otra opinión parecida o similar o ajena. No, sí, de hecho nuestros esfuerzos curatoriales fuera de nuestro trabajo crítico, ¿no? Eh, están intrínsecamente ligados a cuál fue nuestro proyecto como críticos de cine desde un primer lugar, desde un primer momento, ¿no? Era este, servir como plataforma de pensamiento del cine a un tipo de cinematografía al cual la gente no tenía acceso. Entonces, parte de ese proyecto, que primero se traduce en nuestras primeras piezas, de cine, acerca de distintas corrientes de cinematográficas, también requería un esfuerzo de parte de nosotros también de traer ese tipo de cine, porque con respecto al espectador local, sí sentimos al día de hoy inclusive, y eso se ha reflejado mucho en la aparición de nuevos festivales under o pequeños, que hay una gran cantidad de gente joven y mayor en general que están expectantes a que se les den nuevas ofertas cinematográficas. Entonces, el trabajo curatorial, ya sea online, que hemos estado haciendo y que estamos haciendo ahorita por el tema de la pandemia, que es algo que sale de la necesidad de hacerlo, pero lo hemos hecho antes también utilizando las plataformas virtuales y también en salas de cine o salas más pequeñas de repente, estaba dirigido también a eso, ¿no? A presentar esta propuesta que partía también de nuestra línea editorial y partía de películas en las cuales, como decía Mónica, entre nuestro trabajo con el comité editorial, con gente como Nicole Brené, este, surgía de inquietudes compartidas, ¿no? De compartir cierto tipo de cine que reflejara de alguna manera también los estados de la cuestión en nuestro mismo país, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un ciclo sobre mujeres en la resistencia y este ciclo, más allá de que ser, claro, un vehículo para la mirada de la mujer en el cine, era un vehículo también para eran los temas, digamos, más centrales o viscerales de las miradas que se estaban viendo, ¿no? El tema de la migración, el tema de la censura, el tema de la revolución en distintos lugares o, tanto del Medio Oriente como de Latinoamérica. Entonces, digamos que ese tipo de programa nos sirve a nosotros para extrapolar algunas intenciones que nosotros tenemos también en nuestra línea editorial, ¿no? Y de hecho, también el poder presentar a estas cineastas maravillosas cuyo trabajo de repente sí no ha tenido mucha proyección en Lima, o en el caso del programa que hicimos el 2018, era una gran oportunidad para también exponer al público a estas nuevas propuestas, que casi todas documentales, pero también
eran distintas propuestas estéticas, ¿no? Y distintas propuestas políticas y de resistencia. Pienso en esto que estaban diciendo, en la importancia de acompañar con la crítica, ¿no? Acompañar desde la crítica a las películas, porque lo que ha pasado, pensaba puntualmente en lo que pasó con Territorios de Alexandra Cuesta, que la película es como una actualización, ¿no? de los poemas y del diario de viaje de este poeta francés. Y me escriben por WhatsApp un amigo después de la proyección y me dice, no entendí la peli, digamos, no entré. Entonces le empecé a contar, como, mirá, es esto, esto. Me dijo, era todo eso, ahora me gustó la peli, ¿no? Como pienso en la importancia, pero sucede con muchas películas latinoamericanas, que siento que el espectador común, digamos, por llamar así, por llamarlo de una manera, no termina de entrar, no termina de entender, ¿no? Quizás hay algo entre los realizadores, les realizadores, que no está pudiendo encontrar como la comunicación, ¿no? O algo que genere empatía con el público, o el público también necesita ese espacio de formación, y la crítica quizás puede ser algo que acompañe un poco esa forma de masticar las pelis, ¿no? Me parece súper valioso que realmente se empieza a pensar desde el cine, desde los de cineastas latinoamericanos, que, bueno, la importancia, ¿no? de estos espacios. Y pienso también en esto me quedó pensando, me quedó como esto de que hablabas del ciclo de cine de mujeres, como de un grupo de películas se puede dar cuenta de una serie de temas viscerales que está transitando como la sociedad, ¿no? Como un grupo de películas termina armando, normalmente, por ejemplo, no sé, un grupo de películas que están en el 2020 pueden generar un diálogo, pueden dar como todo un discurso, ¿no? A pesar de que hablen de distintos temas sobre lo que nos rodea. Y yo quería añadir algo breve sobre lo que me mencionaste de acompañar a las películas. Nosotros no lo hacemos solamente, o sea, no podemos ver This is Film como algo, o sea, no pensamos que el espectador se queda con hace clic a la crítica a la película y ya, o sea, ahí acabó la misión, digamos, del momento, ¿no? Puede ser. Pero, por ejemplo, tenemos una sección que se llama, que es New Filmmakers, y también Q&A, bueno, tiene nombre en inglés, porque como es bilingüe ya quedó así para todo. Pero hacemos, bueno, ahora tenemos menos regularidad por todo ese tema de la pandemia, que hemos tenido, digamos, que asumir otros compromisos laborales, que nos hace un poco difícil mantener actualizar la revista con más regularidad. Igual actualizamos casi todas las semanas, y antes diario, interdiario, pero tenemos ese espacio de entrevistas, y que es lo más leído de toda la revista. O sea, la gente no solamente lee las críticas, sino mucho más que las críticas, las entrevistas, porque ahí, y no estamos hablando de entrevistas, pues, a cineastas muy mainstream, ¿no? Hablamos de entrevistas a cineastas que tienen probablemente una sola película, ¿no? O un corto, o un par de cortos, o cineastas muy, 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 muy jóvenes, o que todavía no han llegado a festivales incluso, ¿no? Y creo yo que el valor reside, es el valor del espectador hacia ese tipo de material, digamos, crítico, porque sí hay una intención crítica, ¿no? En las preguntas hay una intención crítica, en la elección mismo del personaje que vamos a entrevistar, ¿no? O sea, sí lo buscamos, le decimos, oye, ¿qué te parece? Hacemos incluso un feedback con ellos, ¿no? De, oye, mira, acá está la entrevista, ¿qué te parece? ¿Qué más añades? Que nos interesa que explores un poco más de este tema o de este otro. Porque a nosotros nos interesa mucho el modo en que hacen las películas, cómo las hacen, cómo dialogan con su público, cuál es el proceso previo, ¿no? Y estoy convencida de que cada una de las entrevistas que hemos hecho, probablemente hayan unas 50 entrevistas, creo, ¿no? Más o menos,
creo que todas son muy valiosas. No he encontrado ni una sola que no lo fuera, porque todas ofrecen miradas de cómo hacer el cine, sobre todo el cine de muy bajo presupuesto, el cine bien, incluso de experimental, ¿no? Cómo son los procesos, digamos, más artesanales, incluso de hacer cine, de mostrarlo, de cómo llegar. Hay de todo, ¿no? Creo que son películas, son entrevistas que hablan del alma de los cineastas, ¿no? Y hemos encontrado un modo de acercarnos al público a través de ellas, ¿no? Entonces, creo que eso también sería un modo de acompañar las películas. No solamente es hacer la crítica o hacer la presentación de las películas, sino que los cineastas hablen de sus películas. Creo que eso es importante también, ¿no? Sí, y en esa línea también va nuestro trabajo en las actividades formativas, ¿no? Porque no solamente, aparte de la crítica y la programación o la curaduría, también nos dedicamos a realizar distintos talleres durante, ya serán 3, 4 años por lo menos que hemos estado haciendo esto, ¿no? Entonces nuestro interés no solamente el por supuesto, el trabajo sobre la crítica y la programación, pero también el hecho de darles herramientas o darle herramienta al público, ¿no? Para ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Sobre todo lo que decía Mónica de esto que se llama la forma de cine do it yourself, ¿no? Que es muy del cine experimental, que es un cine que se hace, es un cine muy personal, que se hace casi como una obra de una sola persona, ¿no? Y nuestros talleres formativos también han ido en esa línea, ¿no? De tratar de explorar la historia de ese tipo de cine y de ese tipo de exploraciones personales, ¿no? En el cine experimental y, y tratar de encontrar o de llegar a puntos de encuentro entre, que es algo que a mí personalmente me gusta hacer mucho y lo hacemos mucho también en los talleres formativos, es llegar a puntos de encuentro entre nuestra propuesta de interpretación y visualización y comprensión de estas obras y también lo que trae el público consigo mismo, ¿no? Esa es la experiencia estética subjetiva y cómo se retroalimenta entre nuestra propia experiencia como críticos de cine y también como los espectadores que vienen a ver nuestros talleres, ¿no? Es algo que es complementario y forma parte integral de nuestro trabajo. Acá leo que está Gisela está al frente de Somos Fanzine, que es un proyecto de cobertura de festivales, que está buenísimo y le ponen muchísima garra. Nos dice qué interesante eso que está contando sobre el interés por las entrevistas, porque es verdad, es completamente de acuerdo a la hora de generar nuestros contenidos para contar cine, de la riqueza que hay en la propia voz de les directeurs en su propio proceso. Ya nos estamos afrancesando un poco. ¿Quieren que pasemos, ¿quieren que pasemos a la segunda pregunta? Periódicos, revistas y canales de YouTube. Más que una pregunta, yo creo que está hablando un poco de los medios, ¿no? Es como una convergencia de medios, porque hoy en día es como una multiplataforma. Ustedes desde la revista realizan Sí. proyecciones, se pueden... Como que me parece que es importante pensar en la transmedia para esto, ¿no? Para la difusión de material hoy en día creo que uno, el espectador o el público un poco va de un link a otro y se complementa, ¿no? No sé cómo Sí. trabajan ustedes. Bueno, más o menos estaban contando, pero si quieren como agregar algo sobre eso. ¿Mónica? Sí, a mí me gustaría contextualizar un poco ahora, porque creo que ahora con la pandemia hemos estado, bueno, acá en Perú hemos estado 100 días encerrados y seguimos. Yo desde marzo estoy en mi casa, no he salido para nada, así que estoy ahorita con un trauma así que no conozco el mundo exterior. Pero creo que hemos percibido, ¿no? Una saturación, no sé cómo llamarlo, saturación o sobrepoblación de programas, de podcasts, de más youtubers hablando de cine, muchos, más que prensa escrita, ¿no? O sea, lo que es positivo a todas luces, ¿no? Mientras más diversidad y oportunidades de acceso haya, genial. Lo malo es que todo el mundo habla de Netflix, habla de la última serie
no sé, pues de Apple Dark, TV, o dark. sea, ¿no? O sea, genial. Creo que sí, hay espacio para todos, pero creo que en un momento es como si todos estuvieran escribiendo sobre el mismo objeto, ¿no? Cuando creo que, y además no es algo nuevo el COVID, o sea, me refiero que sí, hay esa percepción de que hay una proliferación de medios para hablar de películas, pero creo que se mantiene la misma calidad pre-COVID, ¿no? O sea, me refiero a que antes nos gobernaba, como lo mencioné hace un rato, este círculo vicioso de la cartelera, que no digo que sea malo, lo malo es la cartelera, ¿no? Porque al menos en Perú, a diferencia de Argentina o de Chile o de Colombia, acá los estrenos de cine independiente, tal y cual, digamos, lo conocemos, es 0.1% al año. O sea, acá si Sí, no hay festivales, si no es por los festivales que hay en Lima, independiente como Transcinema, ahora hay un nuevo festival Alterna, al este de Lima, o Muta, el festival donde también trabaja José Sarmiento. Si no fuera por esos festivales, digamos, no había una posición, digamos, del entorno cultural por abrirse a otro cine, ¿no? Entonces creo que ese fenómeno que está en todo el sistema de producción, distribución, exhibición, y ahora que terminó, digamos, con el cierre de salas por ese motivo, bueno, a pesar de tener la oportunidad de escribir sobre nuevos cines, como que no pasa eso, ¿no? Entonces yo no creo que el problema sea el medio, ¿no? Sino un poco la actitud un poco repetitiva o floja, condescendiente o cómoda, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre hacemos cobertura de festivales, una vez que pasó esto de la cuarentena, de que nos vimos mucha gente aquí en Perú se quedó colgada, ¿y ahora qué hago? No, me quedé sin mi objeto semanal de comentario, o sea, porque cerró la cartelera y ya no había que comentar, ¿no? Entonces eso yo lo vi como un síntoma, pues, de penoso, ¿no? Pero nosotros seguimos como que en nuestra propia normalidad, sin que sea eso, eh, ¿cómo decirlo? Sin que nos jactemos, digamos, de eso. Pero pudimos cubrir, por ejemplo, todo el festival de Images en Images. Canadá, ¿no? Lo cubrimos porque era un festival gratis, online, te conectabas y veías programas enteros de cortos, había entrevistas, ¿no? Igual con Vision du Reel, que también tuvo oportunidad de verse gratuitamente las películas, algunas sí, algunas no. Y vi, por ejemplo, varias películas argentinas, vi de Chile, ¿no? Estaban abiertas al público en general, ¿no? Y a pesar de que estuvieron abiertas al público, creo que leí tres críticas, o sea, me pareció, ¿qué les pasa, no? Han tenido Oberhausen oportunidad. también, ¿no? Sí, Oberhausen también, y así decenas de películas que han estado de libre disposición. Incluso si tú eres prensa, te puedes acreditar y te dan pues un link para que puedas acceder a toda su biblioteca y ver las películas cuando tú dispongas y escribir sobre ellas. Por ejemplo, dieron esa película Las Ranas, ¿no? De ese cineasta argentino, el de la noche, no me acuerdo el nombre, Edgardo Castro. Edgardo Castro. Y yo vi la película, me pareció interesante y fui a buscar críticas, busqué críticas durante 5 días, no encontré una, dos, yo digo, what the fuck, ¿dónde están los críticos? ¿No? ¿Dónde está la gente escribiendo sobre esa película? Me pareció, creo que ni siquiera he visto en alguna entrevista al cineasta, por ese Mm, motivo, para hacerla, escríbele Pepe, ya like. toca. Porque sí, me llama la atención, ¿no? Como lo dije, estamos dentro de esa proliferación, pero es demasiado más de lo mismo, ¿no? No vamos a salir de eso mientras no haya convicción por ver qué está pasando más allá de las redes, de los festivales más grandes o de las plataformas online, ¿no? Sí, y además, no solamente los festivales, ¿no? Como mencionas, sino los mismos cineastas están poniendo sus películas de disponibilidad libre en toda la red. Entonces, claro, por ejemplo, a mí me pasó que pude ver República de Grace Paso, que es un cortometraje magnífico, y fue liberada por ella misma. Y así como ella, hace poco, por ejemplo, Marilyn Negro, que es una cineasta francesa, también ha liberado todo su catálogo de películas. Y
hemos estado en esta época del COVID casi inundados de distintos grupos de Facebook y cineastas que liberan sus películas y gente que comparte sus filmes. Y es como, estás ante el árbol de los frutos, donde todo está a tu alcance, ¿no? Y donde puedes hablar de absolutamente lo que quieras, y aún así, no sé, hay un reduccionismo Todos querían todavía de que sea. Dark, la Claro, serie. sí, sí. El spoiler, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Claro. Pero es una cosa que ya en verdad sorprende, porque ya ahora sí no hay o sea, ya si había excusa que no voy a polvos azules o que no compro piratería, el hecho de que ya haya la plena libertad de acceder gratis a estas películas, que dicho sea de paso, son grandes películas, no estamos hablando de cosas que de repente bueno, puedo o no mencionar, ¿no? Pero son cosas, realmente magníficas y nada, hay una indiferencia todavía muy grande, ¿no? Entonces, claro, el enfoque multiplataforma es buenísimo, pero también tiene que haber el enfoque multimirada, ¿no? O sea, puedo acceder a todas esas tecnologías, bien, nosotros lo hemos hecho, como dice Mónica, hemos hecho ensayo, hemos hecho curadurías online, trabajamos web, pronto estamos preparando un impreso, o sea, nos movemos por distintas plataformas, pero es cómo utilizas la plataforma, ¿no? ¿Cuál es el enfoque finalmente que quieres dar desde esta plataforma y todo lo que eso te permite también, ¿no? Las posibilidades que la plataforma te permite. Entonces, como dice Mónica, sí, claro, han habido la gente o los críticos tradicionales están tratando de reinventarse y han empezado a hacer sus programas de YouTube, han empezado a hacer sus podcasts, han empezado a sacar sus blogs. Entonces uno va ahí esperando ver qué cosas nuevas están viendo y bueno, finalmente regresamos a que estamos viendo lo mismo que leíamos en los diarios, pero ahora lo estamos escuchando en un podcast o en un canal de YouTube. Entonces, es un poco triste para nosotros, que tratamos de hacer justamente lo contrario, ¿no? Así que en esas estamos todavía. Acá Giselle nos dice que ellas hicieron una video reseña de esta película de Edgardo Castro, Las Ranas, desde la voz de Roger Cosa, y acá nos dejó un link, por si quieren verla. Buenísimo. Eh, No, sí, sí lo leí también, lo escuché. No, también salía John Campos Gómez. Sin ¿Quieren palabras, sin palabras. que pasemos a la próxima pregunta? Claro, Eh, dale. Relaciones de poder en la industria cinematográfica. Relaciones de poder en la industria cinematográfica. Yo, Claro, un poco sí. como que se va tocando, ¿no? El tema de esto de la cartelera. Si quieres podemos ahondar un poquito más. Vamos, ya lo Nosotros somos tocamos. como bien, eh, o sea, creo que la crítica sí te pone en un lugar como al margen, ¿no? Más bien es como una lucha con determinados modos de entender el cine, sobre todo. No es una lucha, digamos, económica. Bueno, nosotros hacemos una revista de una manera muy, ni siquiera es autogestionada, porque no es que generemos un recurso a partir de la revista. Si ustedes entran a Desi Films, una revista que no tiene ni un solo anuncio de publicidad, ni lo van a ver nunca, porque también es parte de una decisión que tenemos, ¿no? Nuestra independencia como críticos también va a responder a una independencia de cualquier tipo de publicidad. Probablemente ese sea también una característica de la crítica que hacemos, porque no nos interesa, digamos, tener 200.000 likes, o sea, no está pensada la crítica desde esa mirada que es válida y que está ahorita, digamos, en el corazón de muchos podcasters, de muchos videastas que están en YouTube o en Vimeo, o incluso no sé si se puede hacer críticas en TikTok, no he intentado, podría intentarlo, pero me refiero a que estamos como que en otra lógica, ¿no? En otra lógica de relación con esa independencia que nos ha marcado.
¿no? Incluso algunos cineastas que hemos entrevistado nos dicen, oye, he entrado a tu página y me ha sorprendido que no he encontrado ninguna publicidad de nadie, y eso a mí me da confianza, me dijo, ¿no? O sea, era como que me pareció un halago, en el fondo, ¿no? A pesar de que no sé cómo tomarlo todavía. Pero bueno, creo que más bien sí he sentido, en mi caso como mujer, sí un tipo de círculo de poder por ahí entre un patriarcado de la crítica, sobre todo en Perú, por ejemplo, ¿no? Eso lo podría decir así, eh, tengo miles de ejemplos, por ejemplo, ¿no? De cómo siendo mujer crítica de una universidad pública, entra al club de Toby, de los patriarcas de la crítica, pues que solamente creen que ellos tienen la voz autorizada para hablar de películas, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, como de Cifil, hemos recibido también varios comentarios como que como si quisiéramos imponer también un modo de entender el cine, lo que no es imposible, ¿no? Somos tan pequeños que en realidad lo que queremos es aportar a construir, digamos, un modo de acercar las películas, ¿no? Tampoco creo que haya una competencia con otros medios, ni con los cineastas, más bien en Perú había como una desconfianza de muchos cineastas, sobre todo mayores, la generación boomer, por así decirlo, los cineastas peruanos, hacia los jóvenes, ¿no? En cambio ahora no, nosotros trabajamos con jóvenes cineastas, nos escriben, nos mandan sus guiones o simplemente quieren conversar sobre sus películas, porque si hay una relación más abierta de lo que podría aportar la mirada de un crítico o una crítica, ¿no? Creo que en ese aspecto estamos como en otra lógica de esas dinámicas dentro del audiovisual, ¿no? En Perú no hay industria del cine, no podemos hablar de que hemos quedado o no sometidos a un entorno, pero creo que más bien en Latinoamérica lo que sí hay es, creo que es el problema de la exhibición de todo el mundo, ¿no? Que estamos bajo el gobierno de las mayors y las transnacionales y su agenda en las carteleras, sin la agenda con las plataformas de video on demand, ¿no? O sea, creo que eso es lo más grande, creo yo, y es algo pues que no podemos lidiar de manera frontal, ni siquiera uniéndose los países, ¿no? Por ejemplo, se creó hace unos años Retina Latina, que es una plataforma para acceder a cine latinoamericano gratuitamente, y si bien es una oportunidad maravillosa de tener en un solo espacio un montón de películas, algunas de acuerdo a un criterio curatorial, otras de acuerdo a programaciones mensuales, ¿no? Pero es muy difícil de que una plataforma así llegue a tener otro tipo de acercamiento más popular como la tienen, o sea, Netflix, imposible, no va a pasar ni acá ni en 200 años, ¿no? Es demasiado mastodóntico todo ese sistema, ¿no? Pero creo que más bien habría que ver eh, cómo relacionarse con el público latinoamericano, ¿no? No solamente abriendo plataformas nuevas, ¿no? Sino, yo estoy convencida que tiene que ver con un asunto de formación, ¿no? De cómo empezar a conocer la misma historia del cine norteamericano, ¿no? La gente muchos no sabe quién fue Glauber Rocha o ni siquiera quién es Lucrecia Martel en la actualidad, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, pero pasa porque los medios, tampoco los grandes medios, les interesa un poco hablar de eso, ¿no? Es un problema, pues creo que mundial, ¿no? En realidad ahora lo que va a funcionar es probablemente apelar a métodos más ingeniosos de sacar las películas, ¿no? Y creo que eso no se logra una revista o dos críticos o 20 críticos, ¿no? Eso tiene que ver más con un proyecto, creo, de políticas públicas, de los gobiernos, de los municipios, y es un trabajo enorme, ¿no? Que vamos a ver cómo podemos colaborar, ¿no? Sí, Yo con respecto a lo que... Ah, perdón. No, por favor, habla, José. No, quería añadir a lo que decía Mónica, que
ella lo está pintando de una manera muy, muy generosa, diría, pero el problema que, no quiero llamarlo un problema, pero la situación que ha ocurrido con ella muchas veces, ahora que estamos hablando de relaciones de poder, eh, con ciertas personas dentro del ámbito de la crítica de cine local y también de la industria cinematográfica, o bueno, la incipiente industria cinematográfica, es una cosa que ha sido muy seria. O sea, eh, Mónica, como feminista y como crítica de cine, es una persona que escribe y dice lo que piensa, y esto ha- le ha traído de que muchas personas, hombres, todos, ¿No? este, tuvieran comentarios despectivos muy, muy, muy graves, ¿no? En las redes, y inclusive hasta amenazas personales, ¿no? Por distintos medios, lo cual ya de por sí pues es terrible, ¿no? O sea, el hecho de que alguien no pueda hablar de una película de una forma u otra porque el mismo director empieza a dejarte mensajes en el celular amenazantes, son cosas que han ocurrido en los años que hemos estado trabajando. De hecho, mucho más dirigidas a Mónica, porque claro, está la visión de, esta típica visión de que la feminazi, ¿no? Y la mujer que quiere romper con el patriarcado, y claro, esto se ve como una gran amenaza, y todas estas personas han reaccionado de una manera muy, muy, muy violenta, muy fuerte, e inclusive sobre nuestro mismo trabajo, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con una absoluta independencia, con una pasión por el cine que nos gusta, ¿no? Y eso para la crítica tradicional ha sido visto como que nosotros fuéramos un par de snobs antojadizos de que hablábamos de cosas que, como restando la importancia a lo que hacemos, porque supuestamente, como decía un popular crítico peruano, nosotros solamente nos dedicamos a hacer un catálogo de nuestros fetiches, que era lo que decía, ¿no? Que éramos catalogadores de fetiches, entonces eso se reducía a nuestra labor crítica. Pero fuera de eso, que puede pasar por una anécdota, ¿no? Sí han habido repercusiones muy serias y amenazas reales, ¿no? Eh, al trabajo de la crítica que nosotros hacemos, especialmente al trabajo de Mónica, ¿no? Y eso, pucha, demuestra que ahí hay o sea, la presencia del patriarcado en nuestro movimiento cinematográfico, tanto en la crítica como ya había dicho, en la incipiente industria, es grave, ¿no? Y está muy presente, y es algo con lo cual también hemos tenido que lidiar bastante. Me voy a tomar primero algo que me parece importante pensar, es un poco que el problema de la formación creo que tiene que ver con que o al menos desde mi formación, nunca se ha hecho hincapié en la exhibición y la distribución de las películas. No sé en cuántas escuelas de cine se hace hincapié o se forma a los realizadores apuntando hacia ese lugar, que bueno, finalmente es donde creo que nos profesionalizamos y empezamos a pensar que el cine es una industria. En la producción, creo que los mecanismos de producción no, no, lo que sucede acá también es que en Argentina tenemos la grandísima suerte de tener los espacios Inca en todo el país, pero lo que pasa también es que al no haber, creo yo, evidentemente, no hay tantos distribuidores, ni hay tantos exhibidores formalizados, entonces eso hace que esos espacios Inca no se llenen de películas, ¿no? He ido a varios pueblos y me he encontrado con el espacio Inca cerrado, y me pregunto por qué eso sucede, siendo que tenemos tanta producción. Creo que por ahí es algo que hay que empezar a pensar desde nuestra formación. Y sobre lo que decías digamos, este poder más patriarcal, yo creo que
de a poco se están rompiendo o se está empezando a dar eco a que hay ciertos directores que no pueden seguir ocupando ciertos lugares de legitimidad. En lo personal tuve un problema con un director de cine boliviano, que es Claudio Araya Silva. Publiqué mi problema con él y me contactaron mis amigos, mis amigas de Bolivia, y se había corrido un poco la bola, pero me decían que hay denuncias hacia él hace muchísimo tiempo y que nadie hace nada porque el tipo está en un lugar de poder donde, por ejemplo, me habían dicho que estuvo haciendo tutorías en Bolivia Lab, por ejemplo, ¿no? Y esos son espacios que hay que empezar a discutir y hay que empezar a romper un poco con esta mirada, que yo creo que es algo que está empezando, porque recién ahora, a pesar de denuncias de hace tantos años, recién ahora están como problematizando, ¿no? Porque este tipo llegó a estar acaparado, creo que lo permitimos nosotras y nosotres, pero está bueno que nos empecemos a preguntar y a darle importancia a esto que sucede, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a la próxima pregunta. Relaciones de poder en la industria cinematográfica, el conflicto de clases sociales en América Latina. Esto lo pregunta José Andrés desde Bolivia, no sé si está en esta charla José Andrés, creo que no lo vi, pero el conflicto de clases sociales, yo no sé muy bien en qué lugar lo posicionó, pero pienso un poco en esto de la pornomiseria, ¿no? No sé, disparo ahí, puedo estar equivocadísima, pero a discutirlo. Sí, sobre todo porque el cine latinoamericano no está pensado muchas veces para el público latinoamericano, sino para los festivales europeos. ¿No? O sea, esa es una verdad que lo podemos comprobar con las películas que son seleccionadas, sobre todo a grandes festivales, ¿no? A Cannes, a Berlín, a Berlinale, Venecia, un poco, ha cambiado un poco con el tiempo, ¿no? Pero si nos fijamos en las últimas películas, como que siempre están explotando esta idea que ofrecen los mismos cineastas sobre ese territorio, ¿no? O sea, si pasamos de las películas de narcos a las películas de mujeres activistas, ¿no? O sea, yo he empezado a ver películas de mujeres activistas por cineastas, cisgénero, ¿no? Por cineastas por hombres, ¿no? Entonces, sí, claro, hay como que una medición de qué es lo que está pasando con Latinoamérica. Probablemente de acá a un par de años sea la película del COVID en Latinoamérica, ¿no? O sea, siempre es como explotando el lado más fácil, ¿no? No digo que sea todo, ¿no? Afortunadamente hay cineastas muy buenos latinoamericanos que exploran precisamente, creo que los mejores son aquellos que exploran sus miradas más particulares, ¿no? Y quiero comentar nuevamente la película Las Ranas, ¿no? Es una película que si bien toca un tema social muy latente, que es las clases sociales, más que clases sociales, no te creo que es sobre clases sociales, sino es la película sobre una clase social, ¿no? Y que podría estar en varias películas de nuevo cine argentino, o sea, podría ser una película que lo hubieran hecho hace 20 años, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Es una película donde todos son hermosos, todos son buena gente, todos son pobres, pero maravillosos. Entonces, ¿es acaso una nueva mirada al cine latinoamericano? Me parece que sí, ¿no? Y no creo que sea solamente latinoamericana. ¿Por qué lo digo? Porque vi en Vision du Reel un documental italiano, se llamaba Villa, no sé cuánto, era una villa en una periferia de Roma, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar, y hice un texto para Desis, y ganó Vision du Reel, fue la ganadora, y cuando yo la vi dije, ay, seguro va a ganar algo, porque sí, o sea, es una película documental sobre esta villa, narrada desde un punto de vista de mujeres, por una cineasta mujer, donde todos los de esta villa, mujeres, todas eran hermosas, maravillosas, nadie era miserable, ¿no? Entonces, hemos pasado de la porno miseria a un tipo en general, ¿no? Ese cine que se regodea un poco en la pobreza o en lo mal que podemos estar en un momento, ¿no? Pero
es como que hay un cambio de chip, ¿no? Hay un cambio de una manera de que pasamos de esa explotación de, de los problemas sociales más mundanos, del narco, del asesino, el golpeador, de la favela, ¿no? De Ciudad de Dios a una villa donde todos son amorosos y comen empanadas y bailan cumbia. O sea, a mí me parece digno de estudio, ¿no? Yo creo que debería haber un estudio de cada 5 años que aborde un corpus similar, porque creo que lo va a haber y lo hay, ¿no? No solamente estuve en Ficunam en marzo y vi un grupo de películas nuevas, de cineastas jóvenes, y bueno, todavía se mantenía esta idea del pobre que es malévolo, ¿no? O sea, como que todavía hay como que más de lo mismo, y también hay como que esta fascinación por engrandecer a, a, a unas comunidades marginales o que están un poco en un estadio menos afortunado económicamente, de esta mirada un poco más benigna sobre ellos. Me parece interesante, ¿no? Creo que por ahí habría que discutir un poco más, pero me gusta abordar ese tema de las clases sociales en Latinoamérica desde esa perspectiva que parece asomar, ¿no? Habría que pensar en otras películas más así, ¿no? Sí, y además también creo que tiene lo que dices, Mónica, que ver también, en cierta forma, por ejemplo, aquí en Perú es casi, durante los últimos años, quiénes son los que han estado haciendo las películas, ¿no? Y lo que yo, por ejemplo, me pongo a pensar mucho es en esta mirada exotizante del otro, que parte de algunos de nuestros cineastas, por ejemplo, no sé, se me ocurre Claudia Llosa y cómo representa el universo andino, ¿no? La mirada de esta chica de clase media alta o alta, de lo que es la cosmovisión andina y las costumbres, ¿no? Esta mirada exotizante que a mí en lo personal me deja un poco indiferente, pero también porque las miradas propias creo que son muy pocas, ¿no? O han existido en distintos puntos muy puntuales aquí en la historia del cine peruano. Y lo que vemos más es que hay una mirada casi vertical, ¿no? De mirar hacia, no a través, sino hacia abajo. Y con respecto a las comprensiones y visiones personales que tiene cada cineasta con respecto a otra cultura, que puede, con la cual puede compartir un territorio, pero no necesariamente comparte una visión o una línea de pensamiento, ni siquiera las mismas costumbres, ¿no? Y esto ha ocurrido mucho en el país, ¿no? Es que se retrata la vida del otro, no desde el punto de vista del otro, sino desde esta exotización e idea de idealización que existe de ciertos cineastas de acá. Acá Gaby Rox dice, totalmente, he visto películas y documentales ecuatorianos, soy allá, disponibles con ese objetivo. Sinopsis en inglés exclusivamente incluso, y el material que se financia muchas veces es el que fue en la cuestión turística. Y Gise dice, muy buen punto esto de las películas latinoamericanas pensadas para festivales europeos. Es clave, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? con esta desconexión que hay entre realizadores y el público latinoamericano, ¿no? Estamos viendo que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con el tema que se trata, con el acompañamiento o no de la crítica, creo que estamos desglosando algo que está muy bueno y que es re interesante. Yo pienso que hay como todo un cuerpo de películas también que se homogeneiza, ¿no? En su estilo, porque están pensadas para eso, para entrar a un festival, ¿no? Y yo apuesto un poco a que empecemos a pensar las películas para estrenarlas y presentarlas acá. No sé si conocen La nave de los sueños,
es un proyecto que yo conozco a Gabriel Patrono, él trabaja como, con más personas, pero desde hace 25 años que proyectan, ¿no? Se dedican a hacer un ciclo de cine, y me decía, como, creo que tenemos que empezar a pensar en una nueva, en generar nuestros propios espacios para hacer nuestras películas, como que decía, como, muchos apostamos a Mar del Plata o a Bafisi principalmente. Películas que entran son algunas, yo a veces como que no entiendo cómo pudieron entrar algunas películas, pero no entendí como el criterio de curaduría quizás, y me parece que está bueno por ahí empezar a pensar en esos espacios para crear y discutir y pensar el lenguaje que queremos desarrollar acá y que no nos identifica con aquellos festivales, ¿no? Que evidentemente legitiman una mirada, ¿no? Y una forma de pensar y hacer el cine que no sé, polémica. Pablo Secarelli es director y escribe en la revista Pulsión, una revista de cine de la ciudad de La Plata. ¿Querés preguntar, Pablo? Bueno, no voy a empujar a nadie más al abismo de la exposición. Pregunta si hay crítica latinoamericana escrita para europeos o europeas. Fue medio en chiste, medio en chicana, pero hola Mónica, hola José. ¿Cómo Hola les Pablo, va? ¿qué tal? Buenísima la charla. No, que en esto que estaban pensando también del cine latinoamericano hecho para Europa, para festivales, no, ustedes, lo hago por eso, con una pregunta medio tramposa, pero si también no detectan que hay una crítica latinoamericana que escribe o sea, para Europa, con todos los vaivenes que puede ser escribir para Europa, también Europa como una sola cosa, con sus diferencias, pero también hacia un contexto que no es el propio y que no apunta el análisis o la problematización del cine desde la crítica. Sí, de hecho que sí, ¿no? Incluso creo que nosotros Definitivamente. lo hemos hecho alguna vez, ¿no? O sea, es imposible no... ¿Por qué? Porque no estamos pensando también la crítica como algo territorial, o sea, y también es algo que partió en nosotros desde que lanzamos la revista. Si es que hacíamos una crítica para peruanos, y eso fue lo primero que nos restregaron en la cara. Me dijeron, uy, han sacado su revista en inglés y bilingüe, ay, ¿qué se creerán? Y porque en realidad estamos pensando desde el soporte, ¿no? Si tenías una revista www.desifilm.com, iba a entrar un lector desde China, de Estados Unidos, de España, ¿no? O sea, era como que demasiado abierto y extenso, y no teníamos la visión de un lector de determinado territorio. Pero conforme vimos viendo desde dónde nos leían, de Perú habrá sido de un 10%, ¿no? Pero nos leía mucho de Estados Unidos, de España, ¿no? Y decíamos, ¿qué busca ese lector en nuestros textos, ¿no? Porque si uno dice, en España hay un montón de revistas, publicaciones, ¿no? O sea, ¿cuál era el plus que encontraban? Precisamente era porque nosotros escribíamos también sobre cine latinoamericano, cine peruano, era como un ida y venida. Es como si yo quiero saber de cine español, me voy a Lumière o me voy a, a, a Transit, no sé, ¿no? Es como que estoy buscando algo específico, ¿no? Pero tampoco es que nuestra escritura esté pensada en especial para ese lector español o francés o italiano, ¿no? Creo que sí buscaban un punto de conexión con el cine peruano, por ejemplo. El cine peruano es de una exhibición muy reducida, muy reducida. Incluso entre los mismos latinoamericanos. Hace una semana me escribió una colega colombiana y me dice, he visto una entrevista que le has hecho a una cineasta, Mari Jiménez. Mari Jiménez tiene 40 años haciendo cine, y ella me dice que descubrió a esa cineasta en Desifilm, ¿no? Y que quería que la ayude a contactarla porque le interesaba proyectar una película de ella en Bogotá, ¿no? Entonces me parece como que esto ultra amplio y también ultra pequeño, ¿no? O sea, es como que somos como un puente en esa medida. A mí me interesa, por ejemplo, José sabe que yo soy la que escribe cine peruano porque a mí me gusta escribir un poco el cine peruano, un poco para jalar la lengua a mucha gente y para mostrar que en Perú hay un cine que de repente no va a llegar nunca a Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, en una vía más amplia, porque obviamente
le puedes pasar el link a cualquier espectador para que lo vea, ¿no? O sea, si lo publican, si está libre, ¿no? Pero creo que generamos ese tipo de relación, ¿no? Y de hecho que sí, hay críticos que están pensando en cómo hacerse conocidos, pues, en Cataluña, no sé, y tiene que ser lógica, ¿no? Pero creo que no es la nuestra, ¿no? O sea, como les dije, la revista tiene ahorita creo que 8.000 seguidores, pero 8.000 seguidores en 8 años, o sea, nos parece todavía un reto poder conseguir más lectores, o sea, no es una página de fanáticos, ni de cinéfilos de sentido más amplio del término, pero sabemos que siempre va a haber alguien que está interesado en alguno de nuestros contenidos, ¿no? Y además que hacemos de puro compromiso, como lo dije al inicio, nosotros no tenemos ningún tipo de subvención, la revista se paga con un porcentaje de nuestros salarios, que trabajamos en otras cosas, ¿no? O sea, es como que en realidad un martirologio, ¿no? Y, y sí, creo que la satisfacción está en esos lectores, ¿no? Que llegan de todos lados, impredecibles, muchos de ellos, o que nos escriben, sobre todo cineastas. Creo que la comunidad que más nos lee son cineastas y gente relacionada a al mismo medio audiovisual, ¿no? Guionistas, directores de arte, cineastas experimentales, jóvenes artistas, videoartistas, y no es que sean, y también cinéfilos que cayeron de casualidad, ¿no? Que no estaban interesados, pero les interesó ver la revista, ¿no? En ese sentido creo que es pensando en los lectores, ¿no? Como no es tanto así que escribamos por europeos, ¿no? Ojalá algún día escribamos por europeos que nos paguen un sueldo o algo, ¿no? Pero todavía no. Víctor Ramos, ¿quieres? Te damos la palabra, está levantando la manito. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Hola, ¿qué Artículo tal? Independiente. ¿Qué tal? Hola, Les Víctor. hablo desde Perú, pues, ¿no? O sea, quería comentar justamente desde eso y de la propuesta que me parece muy interesante de Cisfilm, porque justamente quería hilar estos puntos que se han mencionado, ¿no? De Mónica, tanto que mencionó la formación de espectadores que es tan necesaria para formar y consolidar un círculo ¿no? Activo, ¿no? En el mundo cinematográfico peruano. Y también lo que decía José, ¿no? Esta idea de cómo las producciones peruanas también están destinadas a un mercado transnacional, ¿no? Y eso, quería empezar por eso, ¿no? Lo de José, ¿no? Que decía justamente estas películas de Claudia Llosa, no sé, y otras películas mainstream, ¿no? No sé, Magallanes, ¿no? Que incluso exceden el parámetro cinematográfico para incluso estudiarse, ¿no? Y no sé, he visto, bueno, yo soy egresado de literatura y me interesa bastante el cine, ¿no? Entonces veo cómo circula el análisis de estas películas, ¿no? Cuando debería indagarse por otras narrativas también cinematográficas que tienen mucho potencial para hilar e historizarse en una dinámica mucho más curiosa, ¿no? Pero este problema también tiene mucho que ver, ¿no? Regreso ahí al punto de la crítica, ¿no? Como ustedes han señalado en sus comentarios, la crítica aquí, no sé, peruana específicamente, les digo para los argentinos que están por allá, ¿no? Me parece que es muy repetitiva, no se politiza la crítica y eso es justamente, no sale de la zona de confort, podemos decir, ¿no? Entonces, no quiero decir que tampoco vamos a decir cosas que salen de la forma cinematográfica que se está analizando, pero a partir de ello se puede problematizar otras cosas y eso no sucede en el ámbito peruano. Y creo que en ese sentido es muy necesario y le felicito por persistir con The Cisfilm, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Abrir nuevos espacios en el espacio peruano y también creo que consolidar una formación de espectadores, porque este punto es necesario para que haya mejores directores que están repitiendo no sé, los estereotipos del peruano, ¿no? Las brechas sociales, ¿no? Entre la autoridad del espacio andino, amazónico, peruano, centralista, ¿no? Entonces, les felicito eso, ¿no? Yo también, de cierta manera estoy metido en la crítica, ¿no? Claro, con los tiempos, ustedes también dicen que hay trabajos de por medio, ¿no? Entonces, es muy saludable eso y claro, ¿no? Para consolidar eso me parece necesario también ver otras narrativas en el espacio latinoamericano y estar ahí, a pendiente, ¿no? No estar con lo mainstream, ¿no? Porque si no, genera el círculo vicioso de siempre, ¿no? Y las mismas críticas ya se vuelven tediosas y uno ya sabe a dónde va, ¿no? Entonces,
apostar por otras narrativas, por otros cineastas, es lo que me parece sugerente, ¿no? Y bueno, muchas gracias al espacio de Ciclos Cine Independiente. Saludos. Gracias. Gracias, Víctor. Interesante lo que decías con respecto a este espacio de confort, porque hace unos días, esto ya es una anécdota, no sé si recuerdas, Mónica, que en estos espacios públicos de críticos ya bastante más establecidos, en el sentido de que tienen mucha más trayectoria, apareció un texto de un crítico muy importante peruano que pedía, que hablaba sobre lo políticamente incorrecto, si no me equivoco, ¿no? Y era como que no solamente era como que quería permanecer en un espacio de confort, sino que retraía eh, el ejercicio de la crítica a este espacio de confort en particular, ¿no? O sea, era un texto que, en primer lugar, anacrónico, carente de algún, digamos, investigación o alguna rigurosidad crítica, pero además era esta aclamación de, ay, ahora todos se molestan por todo y ya no se puede decir nada y lo políticamente incorrecto y qué está pasando. Como que en el momento de más algidez en el mundo, con el tema del COVID, con el tema de todas las protestas en Estados Unidos y otro tipo de movimientos alrededor del mundo, que es un momento álgido, es un cambio histórico en donde es más urgente, necesario justamente tratar de brindar estas plataformas de resistencia, de respuesta, de alzar la voz, ¿no? Ante lo programado, ante el sistema, aparecía este texto que justamente pedía replegarse ante el confort, ante la seguridad de una crítica que no quiere incomodar a nadie, ¿no? Que quiere estar ahí, pero no quiere tocar ningún punto que pueda ser considerado como incómodo, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido la libertad de hacer lo que hemos querido, porque como decía Mónica, nadie nos, o sea, no entra plata por ningún lado de nadie y tenemos esa independencia de que lo hacemos con nuestros recursos, con nuestro tiempo y esfuerzo y nos es urgente, ¿no? Hablar de esas cosas y no replegarnos a esos espacios de comodidad que parece ser una cosa que ya la gente lo tiene como añoranza y como hasta una desesperación de ver cómo estos espacios se van rompiendo y nuevas voces van apareciendo y nuevos discursos van apareciendo y nada, o sea, como una anécdota me pareció curioso de que justamente la reacción sea absolutamente la contraria a la que uno esperaría, ¿no? A la de esos tiempos, ¿no? Es lo que está pasando ahorita, sí. Si quieren paso a la próxima pregunta, cuestión. La influencia de la opinión personal sobre el tema de la película del cineasta en el cine latinoamericano. La influencia de la opinión personal sobre el tema de la película del cineasta en el cine latinoamericano. Creo que un poco esto lo estuvimos como charlando, ¿no? No sé. No sé si está presente la persona que hizo esta pregunta. Pero pienso, ¿no? ¿Cuáles son los temas de las películas latinoamericanas? Muchas tratan de esto, ¿no? Porque las que están hechas como con este perfil o con esta expectativa o visión más de estar en ciertos festivales, creo que hace que es lo que hace que se generen ciertos temas de una manera un poco más homogénea, ¿no? No solo el estilo en el que se graba, sino de estilo de realización de la película, sino en los temas de retratar esto que decías, Moni, ¿no? De cómo se retrata esa sociedad, desde qué lugar, no sé si quieren como, si les queda algo más en el tintero para decir al respecto, yo creo que lo charlamos.
Sí, brevemente es sobre que hay mucha diversidad, ¿no? Y claro, es como que nosotros de alguna manera hemos creado una interrelación con los cineastas, ¿no? Como que nos reconozcan como aliados para precisamente establecer este puente con los espectadores, ¿no? Creo que eso ha sido lo principal de esta relación, más allá de los temas de las películas, porque sobre todo nosotros trabajamos pensando en difundir más esos cines como que tienen menos oportunidades, ¿no? El cine que se hace en Super 8, el cine de muy bajo presupuesto. En ese sentido, no estamos pensando en los cines, en las películas latinoamericanas por sus temas, en todo caso, ¿no? Sino más bien desde sus modos de producción, desde cómo se vienen haciendo. Yo creo que eso ha sido más que toda la perspectiva, ¿no? Porque los temas podrían ser miles, ¿no? Yo prefiero hablar en una crítica de cualquier cosa menos del tema de la película, en realidad, ¿no? O sea, no es algo que me motive como crítica a escribir, ¿no? O sea, no estoy pensando en escribir sobre los temas, más bien me interesa subvertir la idea de que una película es un tema o es un mensaje, ¿no? Yo creo que más bien es interesante escribir sobre las formas de la película que, claro, está relacionado a un contexto, está relacionado a quién es el que enuncia, ¿no? Al cineasta, al grupo de producción, ¿no? Y creo que desde eso más nos interesa ver qué está pasando en Latinoamérica, ¿no? Eh, porque un cine de Brasil, de Bolivia, de Colombia, Chile son, a pesar de estar tan cerca, creo que son cines muy diversos, ¿no? Precisamente porque los públicos son distintos, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, como mencioné al inicio, o sea, tienen al menos escuelas de cine, hay una tradición, incluso preservación. Acá yo no puedo irme a un lugar a buscar una película porque eso no hay, no existe, ¿no? Mm. Incluso los libros de cine en Perú son escasos, o sea, me refiero a los libros que se producen sobre la historia, sobre las películas. No hay ni un solo libro sobre Claudia Llosa, por ejemplo, ¿no? Yo me digo, o sea, está esperando que yo lo haga, porque pasa que nadie piensa hacerlo, porque a mí me parece insólito, ¿no? Es la primera mujer que nos llevó a Berlín, que nos llevó al Oscar, así que era por eso, porque son como que espacios ultra conocidos, ni siquiera por eso hay un llamado de atención a alguien haya dicho, voy a invertir y voy a sacar un libro sobre esa cineasta, eso no, ni siquiera. Entonces creo que habría que pensar estas lógicas de cómo se relaciona el cine latinoamericano, más bien, dónde están esos puntos de conexión, creo yo, ¿no? En Perú había un festival de cine, el cine latinoamericano del Festival de la Universidad Católica, que empezó como un encuentro latinoamericano. Y eso me hace preguntar cuántos países tienen festivales de cine latinoamericano en sí, ¿no? O sea, Bafisi, Mar del Plata, Valdivia, los festivales de Brasil. Hay festivales muy locales, centrados en cine brasileño, por ejemplo, como el de Tiradentes, ¿no? Allá. Y uno va a Tiradentes y sabe que va a encontrar las cosas más explosivas del cine brasileño en ese momento, como las más, de repente, al mercado de festival tipo de Río, de Sao Paulo, que son más mainstream, más amplios, ¿no? Más de género, no sé. Pero tienes un espacio así. En Perú no hay ni un solo festival de cine peruano con esas características. Hay festivales como que replican lo que ya hay, ¿no? Las 10 películas peruanas del año y esas son las que pasan, pero no hay ni una intención centrada en el cine peruano, absoluto. O sea, hay sí festivales de cine peruano en Trujillo, por ejemplo, en la ciudad norte del país, pero son muy escasas esas iniciativas, ¿no? Entonces creo que habría que ver qué es lo que nos une, o por qué no hay más iniciativas de esas, ¿no? De festivales más para mostrar qué hay en Latinoamérica, ¿no? O sea, por qué no son rentables en todo caso, ¿no? Acá hubo esa iniciativa y se terminó, creo que duró unos 10 años y de ahí el festival se hizo como que internacional, ¿no? Hay una competencia latinoamericana, pero igual la visión no es quedarse solamente en lo latinoamericano, ¿no? Sino es como que todo el mundo quiere tener un festival internacional, todo el mundo quiere pasar la última de Pedro Costa, o sea, todo el mundo quiere pasar la última de Pichapón, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Por ahí me gustaría llevar a la discusión, dejarlo como incógnita, no sé. Eso. Acá Ámbar dice, en México sí hay
cineteca de escuelas y festivales, pero es bien curioso porque hay muy pocos festivales de competencia mexicana, casi todos son Claro. competencia iberoamericana. Estos Sí, son- es una paradoja, ¿no? O sea, ¿por qué no hay el gran festival de cine colombiano? No sé si hay, o sea, todo el mundo quiere ser claro, porque la lógica es también pensada en que el público quiere ir a ver las highlights de Ujú. Cannes, todo el mundo quiere ver los highlights de Berlín, o sea, pero en realidad, o sea, seguir existiendo los festivales tal y como existen hasta ahora. La pregunta es por qué no están los otros festivales surgiendo, ¿no? Con esa lógica, ¿no? Porque creo que sí hay un público interesado. Nosotros cuando hemos hecho estos festivales, estas muestras con cineastas pues, que nadie conoce, con películas que duran 3 horas y media, la gente ha ido, ¿no? Y a mí me sorprendió que gente que probablemente no esté familiarizada, porque eran funciones abiertas en un centro cultural del Estado peruano, donde van desde el escolar hasta el jubilado, y había gente interesada y se quedó las 3 horas y media. Entonces yo creo que el público está ahí, ¿no? Está curioso. Serán 10, 20, 30, 100, pero creo que es cuestión de encontrar, de atraer, y todo creo yo, se hace con el diálogo, ¿no? Con la información, con Ujú. compartir el conocimiento. Si no, se va a quedar ahí como un disfrute, esa vieja lógica de la cinefilia, ¿no? Un ejercicio solitario de ver 10 pelas de foro y ahí se queda, ¿no? Es como que, creo que ahora la cinefilia implica, creo yo, compartir, ¿no? Yo me siento más cinéfila cuando comparto algo con alguien y esa persona también me dice, wow, o sea, creo que esa energía de compartir las películas, creo que a mí me llama más la atención, ¿no? Que pensar en un ejercicio solipsista, ¿no? Ujú. No sé cómo, o masturbatorio, no sé cómo llamarlo. Y las lógicas curatoriales también, yo diría que en los festivales locales no hay no se engrana propiamente como una lógica curatorial desde algo que se quiera hacer o proponer como temática, ¿no? Dentro de lo latinoamericano, que es súper variado y que tiene muchas aristas, ¿no? El Festival de Cine de Lima, por ejemplo, es una excusa el decir que es latinoamericano, pues ciertamente pasan muchas películas latinoamericanas, pero el criterio de selección o la lógica detrás de la programación es etérea, ¿no? Mística, no sé cómo llamarlo, porque no hay un proyecto en particular de querer presentar algo o un proyecto curatorial que tenga alguna lógica o sentido, ¿no? Inclusive se dividen en categorías, pero las categorías son a veces muy gratuitas, que no tienen mayor disciplina detrás de eso. Y eso también creo que es algo en lo que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Es la lógica curatorial o de programación, como queramos llamarla, implica también el desarrollo de una línea por la cual estamos justamente curando un programa, ¿no? Y si se trata de Latinoamérica es, ok, ¿qué cosa quiero decir acerca del cine latinoamericano, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas sobre las que quiero incidir, ¿no? ¿Cuál es la problemática que quiero hablar o cuál es el momento que me está tocando exponer estas películas, ¿no? Esto, por supuesto, contribuye al diálogo y al debate y a expandir, digamos, la mente en el momento que uno va y está en los festivales. Pero acá la lógica es, dentro de algunos festivales, es lo que vende y lo que convoca más gente, o por otro lado, como decía Mónica, hacer los highlights de otros festivales, ¿no? Traer lo mejorcito de Cannes, de Locarno y de otras cosas, que no está mal, o sea, que es completamente válido, pero también hay esa necesidad de querer explorar algo más, sobre todo dentro de Latinoamérica, que es un crisol de propuestas y oportunidades curatoriales que están ahí para ser exploradas. Sí. Em, me quedé reflexionando un poco sobre esto que decía Moni, primero sobre el espectador. Con Mercedes tenemos el ciclo de cine a lo largo de todo el año en La Plata, y nuestro espectador, que no se pierde ni una y hasta se repite funciones, es un excombatiente de Malvinas, que el tipo lo vimos, no sé, todos los que fueron al Cine Select en La Plata, estoy segura que lo conocen. El chabón se ve todas las películas y se las sabe, las ve, pero así como
realmente aprecia y vive el cine, ¿no? Acá Ari está- Hay dos o tres que se repiten. Buenazo. Porque él tiene como un partner que yo no sé si se conocen o no, pero a veces coinciden, que es uno que es chino, creo, y los dos son como los que más van a las pelis. Yo pienso cómo él vive, ¿no? El cine, porque él me dijo que era de Berisso, de hecho nuestras funciones en un momento terminaban tarde y él me decía, me perdí el último colectivo, pero quería ver el final de la peli, ¿no? Como que ahí veo como al espectador un poco real, al verdadero cinéfilo. Yo no sé si él, no sé, creo que debe saber o debe haber visto más cine que yo y que cualquier estudiante seguro, porque bueno, hay que destacar. Él sabe la programación él la sabe mejor que nosotras. O sea, nosotros nos hemos confundido a veces de horario y él lo sabía, ¿entendés? O sea, él sabía mejor nuestra programación, es increíble. No, o las ve más de una vez, las películas se repiten toda la semana y va y las vuelve a ver. Me pregunto qué lugar él encuentra, o sea, qué significa para... Un día le vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué significa para él ese espacio, ese momento en el que él está ahí en la sala? ¿Cómo debe estar ahora? Porque ahora no hay funciones hace o sea, no sé cómo lo podríamos contactar, porque... ¡Ay, es verdad! Tiene que enterarse. Pensaba un poco de eso, y sobre los festivales, también yo tuve la suerte de trabajar en Bafisi en un momento, y vi que todo el público, en su mayoría, en la sala Gaumont, son jubilades o personas que están como en situación vulnerable. Esas son las personas que más iban al cine, y de hecho la gente que trabaja en el cine es como más estable y a lo largo de todo el año, los conocen. Me parece como re interesante y a pensar este tipo de espectador, que yo creo que es el que más vive cine. Acá Gaby Muñoz está en este chat, así que, pero no puede responder, no puede preguntar. Pregunta, ¿hay redes ya establecidas de crítica de cine latinoamericano? Mónica, estás con el micrófono. Sí, ¿cuál era la pregunta? No, que si habían redes establecidas de crítica Claro, latinoamericana. Yo diría que sí, ¿no? Pero sí, no, de o sea, no hecho. formalmente, pero tenemos contacto permanente con muchos de nuestros colegas en Latinoamérica y con gente también de plataformas curatoriales como Hambre y también en Ecuador, con el Con festival, cámara lúcida. con Cámara Lúcida. Sí, hemos trabajado en conjunto con mucha gente de Latinoamérica. No sé si Mónica quieres ahí. Pero hay un O sea, lugar, una red claro, establecida, digamos, entre ustedes. claro, o sea, más que un trabajo, creo que compartimos una idea, un deber ser, no tanto de la crítica, pero sí de difusión de un determinado cine, ¿no? Creo que compartimos la misma línea con la gente de Cámara Lúcida, con los chicos de Correspondencia en México, con los chicos de Cinética en Brasil, con Hambre en Colombia, Argentina, ¿no? O sea, con estos chicos de Córdoba, de La Vida Útil, ¿no? Y así, pero eso de la crítica, también tenemos los nexos, digamos, del experimental, de los colectivos, ¿no? Con Ultracine en México, con los chicos de Los Ingrávidos, con la gente de este laboratorio en Montevideo, con festivales como Dobra en Brasil. O sea, creo que las redes van más allá de la crítica, ¿no? Nos ven también como una plataforma donde se puede multiplicar la posibilidad de transmitir la información, ¿no? Creo que en ese sentido sí hemos establecido como alianzas implícitas de alguna manera, ¿no? Sí, hay un trabajo colectivo bien interesante y bien fructífero que hemos tenido en los últimos años. Y hay también una especie de, una sensación de comunidad que es bien bonita. Que es una cosa de las que creo que nos alegra mucho, ¿no?
saber que existe gente con una mirada similar y que estamos trabajando, digamos, de cierta forma en un objetivo en común de distintos lados. Pero sí, o sea, estas experiencias que hemos tenido y que imagino seguiremos teniendo en el futuro han sido muy, muy gratificantes. Sí. Claro, con el agente cine en Chile, La Fuga. O sea, si nos ponemos a pensar, creo que son redes mucho más amplias, ¿no? Y de varias generaciones. O sea, nosotros, bueno, en mi caso, José es un poco menor que yo, pero yo soy de la generación de los 90, ¿no? O sea, yo soy de los 90 crítica, a finales de los 90. Entonces estamos 20 años después y pienso que hay jóvenes 20 años menores que yo que están participando en esos espacios de crítica, ¿no? Sobre todo en México, son muy jóvenes, en Chile también hay muchos jóvenes, ¿no? Como que sí hay un diálogo, una interacción, al menos no permanente, pero sí fluida, ¿no? Con varios colegas, ¿no? Y también con centros académicos, no sé, por ejemplo en Ecuador tenemos con la Universidad de las Artes, por ejemplo, también que hemos ido varias veces, y así, ¿no? Es como que tratar de conectar con jóvenes también que son programadores, que son curadores, que dirigen festivales, muestras. No creo que va por ahí, incluso acá en Perú también, ¿no? Con Festival Corriente en Arequipa, el sur del país, con los chicos de Alterna y con el mismo festival de José, que es Muta, que es solamente festival de apropiación, ¿no? Entonces, un festival especializado, ¿no? O sea, creo que la ruta es como más amplia, no solamente entre críticos, sino entre gente que es gestora cultural, que impulsan todos estos espacios para un cine latinoamericano distinto, ¿no? No solamente de otras partes, ¿no? Después voy a hacer una bajada de todas estas medios, revistas que fuiste mencionando y por ahí los puedo compartir desde algún lugar porque está muy bueno saber, ¿no? Quiénes están. Pienso en Sergio Zapata también desde Bolivia, que él también que es Claro. quien está al frente del festival del Radical. Álvaro Olmos también. Álvaro Olmos mañana va a estar participando con nuestro ciclo con la película que dirigió, también se dedica a la crítica. Me parece que es re interesante, importantísimo, si estamos pensando, si queremos pensar, ¿no? En una red como en visibilizar nuestras películas dentro de Latinoamérica, empezar a conectar con estos espacios de difusión, que yo creo que están muy, muy, muy abiertos. Desde lo personal, para la difusión de esta primera semana de cine, bueno, me he contactado con ustedes, me he contactado con periodistas, periodistas de distintos países y he tenido muy buena recepción, así que pienso que es un camino, es un lugar que hay que empezar a caminar un poco. Tiene que ver un poco con con esto que tenemos que empezar a hacer, conectarnos desde ese lugar. Pablo, vos que estás, Pablo Secarelli, no sé si te gustaría decir algo desde Pulsión respecto a un poco de esto, de la crítica y la red de crítica entre países latinoamericanos, o desde La Plata también, ¿no? Sí, nosotros con la revista que quizás tiene una cuestión de producción local, en el sentido de que también nos cuesta salir de la ciudad de La Plata, pero por la distribución, es una revista pensada para hacer en papel y que bueno, ahora estamos recién viendo las formas de tener una web para hacernos conocer. Estamos también en contacto con redes. Allá en Perú conocemos, o yo he tenido contacto personal con Edward Ibarra, que dirige también el Festival Corriente, así que desde ahí también un colega estuvo en Perú y vio una película Las Brasas ahí, Claro, que la de vio, que Mari, le encantó, sí, y de Mari Jiménez, así, sí, ¿no? y un poco también esto sí, nos atraviesa, pero también quizás a nosotros nos atraviesa desde la realización, desde la producción, de cómo estas reflexiones que hacemos nos sirvan para herramientas para realizar, entonces ahí hay ciertos Claro. matices que quizás no nos vinculan a la cinefilia más tradicional, con la cinefilia, con todo lo que la palabra esa puede significar y diferentes percepciones, pero sí, nosotros siempre estamos en contacto, leyendo cosas y bueno, ahí tratando de subsistir.
como siempre. Pero un poco también esto lo que mencionaban de el pasaje de la lucha con la cartelera a los streaming, el meme del perrito que Claro. pasó el de decir hace 10 años el Pirate Bay podías piratear lo que quieras y ahora si no está en Netflix te dicen, uy, no está en Netflix, me muero de angustia. Es lo que sucede, claramente, y que ahí hay algo que se traslada de la cartelera al streaming principal y que es muy difícil muchas veces a las personas, las personas también con todo el general, de sacarlas, de decir, bueno, lo que no está en Netflix no existe en pandemia y es torrent, es hacer un instructivo. Entonces ahí también hay una disputa por visibilizar las producciones desde la propia Internet, o sea, tampoco confiar que Internet es la herramienta, porque también hay una sobresaturación de cosas, esto con los vivos, los festivales, las muestras y sobre todo esto, las plataformas. Y en esa sobresaturación hay mayor visibilidad y hay mayor recursos para hacer visibles ciertas cosas. Por ejemplo, Netflix, como el ejemplo paradigmático. Dije muchas cosas, pero no sé si dije algo en particular. Pero me encantan estas reflexiones que se hacen. A mí en Argentina, por ejemplo, esto que estaban hablando del tema de hacer quizás un cine que un poco diferente y también que se corra de esa pertenencia de clase que históricamente tuvo el cine, me parece muy interesante el caso de César González, que en Perú también estuvo ahí en Corriente, y que un poco es un realizador que habla desde su propio lugar de pertenencia, que es el barrio Carlos Gardel, que es un barrio de la periferia de Buenos Aires, y un poco ahí hay una mirada que se nota que es muy diferente de una mirada externa, y Claro. sin oscilando entre esto de que de dignificar un poco la mirada de esas personas sin ni demonizar ni generar un hecho de la maldad de esa persona, pero tampoco hacer esa cosa paternalista de, bueno, somos todos buenos, todos buenos acá, sino que un poco decir, bueno, esto es lo que ocurre, hay algo que ocurre acá, pero también hay una dignidad de esas personas de hacerlas personas y no ser objetos solamente mirados. Un poco para aportar también desde el caso de acá en Argentina. Sí, de ¿Hay acuerdo. en Perú algún cineasta como el caso de César González? Me parece que es como emblemático en este sentido. No sé si en Perú o si quizás alguien de otro lado que esté en esta charla puede también tirar algún nombre. Me parece que estaría bueno conocerles. Mm, Tendría que pensar de Perú, o sea, hay muchos cineastas desde que se hizo, digamos, más asequible el uso del digital. Lo que pasa es que son malos cineastas. No lo recomendaría. Tengo que pensar, güey, tengo que pensar. Nos vas a arruinar nuestra reputación. No, tendré que pensarlo, creo yo. Es que pasa que no son cineastas, no son nombres, creo que son películas, porque puede que haya una sido buena y las otras malas, o tiene dos buenas y otras malas, entonces no. Pero creo que hay muchos cineastas que, digamos, que no son de clase media ni de clase alta, que ha sido, digamos, en la característica usual del perfil del cineasta peruano o cineasta peruana, ¿no? Que han podido estudiar en Nueva York, en Columbia, no sé. La diferencia con los cineastas que no han tenido formación probablemente en cine, sino en ciencia de la comunicación, o que han... no suelen narrar sus mundos, o sea, suelen grabar otras cosas, ¿no? O sea, creo que, no sé, a mí me parece interesante el cine que hace Farid Rodríguez, que es un cineasta joven que dirige el Festival Alterna, pero no es un cine que hable es de sus cineasta, obviamente, de clase media, pero sus películas van por otro lado, ¿no? Es un cine de slackers, de gente que no hace nada, que está mirando su computadora, jugando Digimon, no sé cómo se llaman estos juegos, y escuchando reggaetón.
Entonces, por ahí yo podría encontrar como que, ay, acá hay un cineasta interesante, pero no lo pondría en las características de César González, ¿no? Que me parece distinto. Entonces, un cineasta así como César González creo que acá todavía no hay, ¿no? Por ahí Héctor Gálvez, que es un cineasta peruano que hizo una película Paraíso, pero tampoco es su mundo, o sea, él no nace de Paraíso. Él va a ese lugar a hacer la película, como el 98% del cine latinoamericano, ¿no? El cineasta que va a hablar pues de otros mundos, ¿no? Que es la libertad de la fabulación, la libertad de ficcionar, ¿no? Pero claro, con el dispositivo de documental o de no ficción, pero creo que tendría que pensar, ¿no? Más en esas cineastas así, como diría un cineasta de barrio, pues, ¿no? Que vaya a su cámara y que transmita eso, creo que todavía no vaya. No, y además que la lógica del do it yourself, del cine experimental acá, no prendió hasta bien entrado a los años 90, ¿no? Casi coincidiendo con los 2000, aquí en Perú. O el digital, Eh, absolutamente. o claro, o Acá no hubo sea, nadie haciendo Super tenemos 8, ni nadie haciendo VHS. no ha habido superochistas, no ha habido gente haciendo experimental, ni cine sin cámara. Si uno traza la historia del experimental desde sus comienzos hasta el día de hoy, nosotros hemos llegado a esa historia desde los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y en casos muy particulares, ni siquiera hay una... Hay un cineasta, se llama Miguel Miyajira, que es un cineasta creo que, de ascendencia japonesa, y tiene una película que se llama Gen High 8, que es una película hecha en High 8, pero es de un barrio de clase media en Miraflores, que es un barrio más o menos acá pudiente. Y es sobre unos adolescentes en los 90, está ambientada en los 90, está hecha en High 8 justamente para recoger esa atmósfera del video, está hecha en ese video. Me parece una de las películas más interesantes de los últimos años porque está hecha justamente por alguien que conoció ese mundo adolescente y de clase media en los tiempos que hubo acá un conflicto interno, un terrorismo terrible, ¿no? Entonces por ahí, pero no es pues César González, que es un... O sea, habría que pensar más bien por qué en Perú no hay un cineasta así, más como que va a tocar las fibras de los pueblos, de los barrios, eso no, es muy difícil. Y No bueno, hay, yo creo creo. que tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando hace un rato sobre la ausencia de espacios gratuitos para acceso a formación del audiovisual. Yo creo que eso es clave, ¿no? Exacto. Acá, Completamente. Exacto. Víctor Sí. dice, en Perú hay bastantes temas que pueden abordarse desde el cine, sin embargo, lo que Claro. prima es la representación limeña. El Exacto. cine de Omar Forero también es recomendado. Sí, Omar Forero tiene una buena película que se llama Casos Complejos. A mí Casos me pareció, complejos. a mí me pareció la mejor película del año pasado. Sí, Ajá, tuvo un estreno peruana. comercial, sí. Sí, sí. Es sobre corruptos en el Poder Judicial, una cosa así, pero es bien interesante. Es un cineasta que no es limeño, o sea, por ahí como que es un gran plus, ¿no? Y puedo Sí, un poco preguntar... eso que lo que dice... No, por favor, Pablo. Te doy No, la palabra. que eso que lo que dice Víctor de Lima seguro también es lo que pasa acá en Argentina con Buenos Aires, que hay también Claro. dentro de las naciones, de los cines nacionales de los países, también hay una centralización en las capitales que un poco obturas cuál es la visión de ese país y la diversidad que hay. Yo creo que Sí, y es... Dale. desde Inca hay ahora, más que nada con el Glazer, que es el único concurso que salió en los últimos años, hay un fuerte trabajo, impronta y deseo de la federalización, ¿no? De empezar a pensar en distintos puntos del país como polos audiovisuales y de darle un cupo un cupo de 8 preseleccionados por región, y eso me parece que es súper interesante, ¿no? Como para empezar a pensar en cómo activar el cine en distintas partes del país. Bueno, también se ha impulsado la ley de cine en distintas provincias, como Misiones, en Río Negro, en Córdoba, que fueron los que permitieron que cineastas empezaran a presentarse y a tener más presencia, ¿no? en las salas y en las pantallas. Bueno, podemos ir cerrando si quieren. Yo creo que la charla estuvo buenísima y abordamos, creo que un montón de temas que están buenísimas. Después vamos a subir esta charla porque me parece que es importante, ¿no? Darle libre acceso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta
como para cerrar, cierto lo que dice Pablo, se piensa Argentina como solo fuera Buenos Aires, pero también está en ciudades como Salta, sí. Bueno, no sé si quieren decir algo, algunas palabras como para cerrar. Bueno, yo agradecer el espacio, creo que nos hace bien un poco poner un poco como en limpio algunas ideas a lo largo de, hemos estado reflexionando sobre el hecho de sacar la revista, de hacer crítica, de cómo llegar a los públicos, ¿no? Y creo que si hemos sacado lecciones de eso es emplear la diversidad posible de medios, ¿no? Y pensar que justamente las redes nos permiten romper con esa idea del lector o espectador que no cambia, ¿no? O que está solamente en un territorio, ¿no? Es como que estar atentos a ello, escuchar opiniones de todo tipo, ¿no? O sea, de cómo poder llegar mejor a los lectores, ¿no? Creo que eso es lo que me ayuda a comprender mejor este tipo de espacios de diálogo, ¿no? De cómo valorar el oficio crítico a esas alturas, ¿no? No solamente es plasmar una opinión, un comentario, o decir tal película me gustó, no, sino cómo abrir nuevos caminos para las películas precisamente que no llegan fácilmente ni siquiera a un Twitter, a un Facebook, ¿no? O sea, a pesar de que hay esa diversidad de espacios y plataformas, como dijo José, es tener una amplitud, ¿no? De miradas y llegar mejor a los públicos, ¿no? Bueno. Sí, no se olviden de darle like, subscribe. Suscríbanse todos a Sin, por favor. Mira, de acá tienen que salir mínimo 17, así que cuenten. Bueno, Muchas gracias. me encantó, sería un que todos le pasemos de Sin Fin a por lo menos una amiga para promover el cine latinoamericano. Bien, me parece bien. Nosotras de acá nos vamos yo me fui anotando cositas, después voy a escribir un poco un resumen sobre las cosas para que lo lean, lo discutan, lo charlemos, y bueno, seguir andando este camino, ¿no? Me parece que es re importante que empecemos a abrir camino en este sentido. Así que les agradezco muchísimo a quienes estuvieron aquí. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, José. A todos. Y gracias a a todos los que todos. están acá. Y nada, yo también quería decir como, bueno, esto, que nos animemos a tejer nuestras propias redes, porque salen cosas muy buenas, como esta semana, y como esta charla, que bueno, nada, que siempre nace de ese impulso de querer generar estas redes con nuestros países limítrofes y con los países latinoamericanos. Así que nada, sigamos este proceso. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Saludamos. Adiós. Le vaya muy bien. Chao.